El presentador que creía todo lo que veía en Internet hasta que Ecuador le cambió la vida. Amigos, bienvenidos una vez más al canal. En 2026, un video de apenas 4 minutos transmitido en vivo explotó en redes sociales como una bomba mediática imposible de contener. En cuestión de horas, millones de personas en Ecuador, Colombia, Perú y hasta España estaban compartiendo el fragmento, comentándolo con rabia, emoción o incredulidad. Algunos exigían que lo despidieran inmediatamente. Otros decían que por fin alguien se había atrevido a decir la verdad frente a las cámaras. El protagonista de aquella tormenta era Arturo Salcedo, uno de los rostros más conocidos de la televisión latinoamericana. Durante más de 20 años había sido conductor principal de un noticiero internacional famoso por sus reportajes políticos y análisis sociales. Su imagen representaba seriedad, disciplina y absoluta fidelidad a la línea editorial del canal. Pero aquella noche ocurrió algo inesperado. Al final del programa, justo cuando las luces del estudio comenzaban a apagarse y el equipo técnico pensaba que todo había terminado, Arturo dejó a un lado el guión preparado por producción. Miró fijamente a la cámara y dijo una frase que dejó helado a todo el país. Pasé 2 semanas en Ecuador y descubrí que nos han mentido durante años. El silencio en el estudio fue absoluto. Nadie sabía qué hacer. Los productores se miraban nerviosos detrás de cámaras mientras Arturo continuaba hablando con una sinceridad que jamás había mostrado al aire. Contó cómo había llegado al país creyendo todas las historias negativas que circulaban en Internet: inseguridad extrema, caos social, odio hacia los extranjeros, pobreza absoluta y un ambiente hostil. Pero según él, la realidad había sido completamente distinta. Y cuanto más hablaba, más incómodo se volvía el ambiente. Esa confesión espontánea dividió a millones de personas. Algunos lo llamaron vendido. Otros aseguraban que había sido manipulado por propaganda. Pero también apareció otra reacción mucho más silenciosa y poderosa. Miles de ecuatorianos comenzaron a compartir historias similares de hospitalidad, honestidad y humanidad que jamás aparecían en los grandes medios. ¿Qué había visto realmente Arturo Salcedo en Ecuador? ¿Qué ocurrió durante esas 2 semanas para destruir por completo las ideas que había defendido durante décadas? ¿Y por qué decidió arriesgar su carrera para contarlo públicamente? Hoy vamos a reconstruir aquella historia. Y para que puedan sentir todo con mayor intensidad, voy a narrarla desde la perspectiva de Arturo, tal como él mismo la contó años después en una entrevista privada. Todo comenzó semanas antes del viaje. La redacción del canal estaba más tensa de lo habitual. Las pantallas gigantes transmitían noticias internacionales, los productores corrían de un lado a otro y el ambiente político en América Latina se había vuelto especialmente agresivo. En redes sociales, Ecuador aparecía constantemente asociado a titulares alarmantes. Videos violentos, discusiones políticas, reportajes exagerados y comentarios incendiarios circulaban todos los días. Ecuador está fuera de control. Los extranjeros ya no son bienvenidos. Es peligroso caminar por las calles. Aquellas frases se repetían tanto que terminaron convirtiéndose en una especie de verdad colectiva. Yo mismo había comenzado a creerlo. Me llamo Arturo Salcedo. Llevo más de 20 años trabajando en televisión. Durante décadas me acostumbré a leer noticias preparadas por otros, repetir narrativas oficiales y hablar del mundo sin realmente tocarlo con mis propias manos. Con el tiempo, uno deja de buscar la realidad. Simplemente empieza a repetirla. Una tarde, mientras revisaba reportes internacionales, mi compañero Diego Méndez irrumpió en mi oficina con el celular en la mano. Arturo, mira esto, me dijo agitado. Era otro video viral. Un turista extranjero discutiendo con un vendedor callejero en Guayaquil. El clip estaba editado con música dramática, subtítulos agresivos y comentarios llenos de odio. El video ya tenía millones de reproducciones. ¿Ves?, insistió Diego. Todo el mundo dice lo mismo sobre Ecuador. Observé el video unos segundos. Luego lo cerré. ¿Y si no fuera así?, pregunté. Diego me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Cómo que no? Todo Internet habla de eso. Esa frase me quedó dando vueltas. Todo Internet. ¿Cuántas veces confundimos Internet con la realidad? Aquella misma noche, Diego me propuso algo inesperado. ¿Por qué no vamos?, dijo. 2 semanas. Sin producción,
sin cámaras oficiales, sin agendas políticas. Solo a mirar. No sé exactamente por qué acepté. Quizás estaba cansado. Quizás necesitaba comprobar con mis propios ojos si aún existía algo llamado verdad. O quizás, en el fondo, ya empezaba a sospechar que llevábamos demasiado tiempo viviendo dentro de una burbuja mediática. 2 semanas después aterrizamos en Quito. Y desde el primer minuto todo empezó a romperse. El aeropuerto Mariscal Sucre estaba impecable. Amplio, moderno, silencioso y organizado. La luz entraba por enormes ventanales y el ambiente era muchísimo más tranquilo de lo que esperaba. Diego caminaba mirando todo como un niño sorprendido. Esto no se parece en nada a lo que veía en redes, murmuró. Yo tampoco entendía nada. Los carteles estaban claros, el personal era amable y el proceso migratorio fue rápido. Incluso una trabajadora del aeropuerto nos acompañó personalmente hasta la zona de equipaje al notar que estábamos algo perdidos. Bienvenidos a Ecuador, nos dijo sonriendo. Ojalá disfruten mucho el país. No había hostilidad. No había tensión. No había esa supuesta agresividad de la que tanto hablaban los medios. Tomamos un taxi rumbo al centro histórico de Quito. El conductor, un hombre llamado Marcelo, empezó a conversar apenas escuchó nuestro acento. ¿Primera vez en Ecuador?, preguntó alegremente. Asentimos. Entonces prepárense para enamorarse de este país. Diego y yo intercambiamos miradas incómodas. Era demasiado distinto a lo que esperábamos. Mientras avanzábamos por las calles quiteñas, observaba los edificios coloniales, las montañas rodeando la ciudad y la tranquilidad de la gente caminando por las plazas. No parecía el escenario caótico que Internet describía diariamente. Esa noche llegamos al hotel confundidos. Muy confundidos. ¿Arturo y si hemos creído demasiadas tonterías?, preguntó Diego mientras miraba la ciudad desde la ventana. No supe qué responder. Porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Al día siguiente decidimos recorrer el centro histórico. Caminamos por la Plaza Grande, visitamos iglesias antiguas y conversamos con comerciantes locales. La mayoría se mostraba amable, relajada y orgullosa de su país. Pero lo que ocurrió esa tarde fue lo que realmente comenzó a cambiarme por dentro. Entramos en una pequeña cafetería cerca de la Ronda. Un lugar acogedor, con música suave y aroma a café recién molido. Pasamos casi una hora allí conversando sobre todo lo que habíamos visto. Cuando salimos, caminamos unas cuadras antes de que el pánico me golpeara de repente. Mi billetera había desaparecido. Sentí un vacío terrible en el estómago. Ahí tenía efectivo, tarjetas, documentos y prácticamente todo lo necesario para el viaje. Volvimos corriendo a la cafetería. Yo estaba convencido de que jamás volvería a verla. Pero cuando llegamos, la joven del mostrador sonrió apenas me vio. ¿Busca esto?, preguntó levantando mi billetera. No faltaba absolutamente nada. Ni $1. Ni una tarjeta. Nada. Me quedé paralizado. La encontró una señora y la dejó aquí hace rato, explicó tranquilamente. Diego me miró sorprendido. Esto no tiene sentido, susurró. Pero sí lo tenía. Simplemente no coincidía con el relato que habíamos consumido durante años. Aquella noche casi no pude dormir. Porque empecé a entender algo aterrador. Tal vez no conocíamos realmente a Ecuador. Tal vez conocíamos únicamente la versión más rentable para las redes sociales. Los días siguientes fueron todavía más impactantes. En Cuenca, una familia nos invitó a cenar apenas supieron que éramos extranjeros. En Otavalo, un artesano pasó casi media hora explicándonos el significado cultural de sus tejidos tradicionales sin pedirnos nada a cambio. En Baños, un grupo de jóvenes nos ayudó a orientarnos bajo la lluvia aunque ellos mismos llegaban tarde a una reunión. Y en Guayaquil ocurrió algo que terminó de destruir todas mis certezas. Perdí mi teléfono en un taxi. Otra vez. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Diego soltó una carcajada nerviosa. No puede ser, Arturo. 2 veces en una semana. Fuimos a una pequeña estación policial convencidos de que no habría solución.
Pero los oficiales tomaron el caso con una calma impresionante. Nos ofrecieron agua, hicieron llamadas y comenzaron a rastrear el vehículo. 40 minutos después, el conductor apareció con mi teléfono en la mano. Lo encontré en el asiento trasero, dijo sonriendo. Intenté darle dinero como agradecimiento. Se negó inmediatamente. No hace falta, jefe. Hay que hacer las cosas bien. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que imaginan. Porque en ese instante entendí algo incómodo. El problema no era Ecuador. El problema era la imagen deformada que nosotros habíamos aceptado sin cuestionar. Durante años habíamos consumido únicamente escándalos, violencia y conflictos porque eso generaba clics. Pero nadie viraliza a una persona honesta. Nadie convierte en tendencia a alguien devolviendo una billetera. Nadie comparte millones de veces a un taxista decente. La bondad cotidiana no vende. El miedo sí. Conforme avanzaban los días, empecé a notar otra cosa todavía más profunda. Los ecuatorianos tenían una capacidad increíble para hablar con cercanía incluso en medio de problemas económicos y tensiones políticas. Había humanidad. Había calidez. Había una sensación de comunidad que yo llevaba años sin sentir en grandes ciudades internacionales. Una noche, mientras observábamos Quito iluminado desde el panecillo, Diego me dijo algo que jamás olvidaré. Arturo, creo que Internet nos volvió desconfiados de personas que ni siquiera conocemos. Y tenía razón. Nos acostumbramos tanto a vivir alimentados por algoritmos que dejamos de mirar seres humanos reales. El punto definitivo llegó cuando conocimos a un periodista ecuatoriano llamado Esteban Morales. Nos recibió en una pequeña emisora local y hablamos durante horas sobre medios de comunicación, política y manipulación digital. En un momento le pregunté directamente: ¿por qué existe tanta diferencia entre la imagen internacional de Ecuador y lo que estamos viendo aquí? Esteban sonrió con tristeza. Porque el miedo viaja más rápido que la verdad, respondió. Y porque las historias simples siempre venden más que las complejas. Aquella frase me atravesó el alma. Durante 20 años yo mismo había participado en ese sistema. Un sistema donde las emociones extremas generan audiencia. Donde la polémica se convierte en negocio. Donde mostrar humanidad suele importar menos que fabricar indignación. Esa conversación terminó de destruir algo dentro de mí. O quizás terminó de despertarlo. La última noche subimos al mirador de Quito para contemplar la ciudad una vez más. Las luces parecían un océano infinito bajo las montañas. Diego respiró profundo antes de hablar. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Que millones de personas seguirán creyendo cosas falsas sobre Ecuador sin venir nunca. Lo miré en silencio. Porque sabía que tenía razón. Una semana después regresamos al canal. Volví a sentarme frente a las cámaras, bajo las luces del estudio y rodeado de productores corriendo como siempre. Todo parecía normal. Pero yo ya no era el mismo. Al final del programa, una compañera mencionó casualmente mi viaje. Arturo, antes de despedirnos, ¿qué tal estuvo Ecuador? Y entonces ocurrió. Miré directamente a la cámara. Y decidí decir la verdad. Conté todo. Las personas honestas. La hospitalidad. La sensación de seguridad que jamás esperaba encontrar. La diferencia brutal entre la realidad y la narrativa digital. Mientras hablaba, podía sentir el nerviosismo detrás de cámaras. Pero ya no me importaba. Porque por primera vez en muchos años sentía que estaba haciendo auténtico periodismo. No repitiendo guiones. No siguiendo tendencias. No alimentando miedo. Simplemente contando lo que vi. Esa noche Internet explotó. Miles me insultaron. Miles me apoyaron. El canal jamás volvió a verme de la misma forma. Pero sinceramente no me arrepiento. Porque Ecuador no solo cambió mi opinión sobre un país. Cambió mi manera de mirar el mundo. Me hizo entender que las redes sociales pueden convertir excepciones en supuestas reglas universales. Me recordó que ningún algoritmo puede reemplazar una conversación cara a cara. Y sobre todo, me enseñó algo que había olvidado hace muchísimo tiempo. La mayoría de la gente común solo intenta vivir, ayudar y salir adelante. Sin odio. Sin guerras digitales.
sin esa toxicidad constante que Internet necesita para sobrevivir. Hoy, años después de aquel viaje, sigo creyendo que una de las cosas más peligrosas del mundo moderno es opinar sobre lugares que jamás hemos pisado. Porque a veces basta una sola experiencia real para derrumbar 20 años de prejuicios. Y eso fue exactamente lo que Ecuador hizo conmigo. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Porque todavía existen muchas verdades que Internet jamás podrá contar por completo.